Soy Hans Mariscal y esto es Detrás del Obvio. Hoy vamos a explorar uno de esos libros que no solo se leen, sino que se sienten, se cuestionan y, en algunos casos, te desarman por dentro. Demian, de Hermann Hesse. No es solo la historia de un joven en busca de sentido, es una invitación directa a romper con los moldes, con lo que nos dijeron que era el bien y el mal, con lo que creíamos que era la vida, pero no lo haremos preguntando cosas al aire como ¿alguna vez te has sentido diferente? Sino caminando por sus símbolos, sus frases y sus personajes como quien recorre un sueño lúcido que incomoda, pero transforma. Desde los primeros párrafos, Sinclair nos presenta dos mundos, el luminoso y ordenado hogar familiar, símbolo de lo conocido, y ese otro mundo oscuro, salvaje, prohibido. Es el inicio de la excisión, de la ruptura interna, que casi todos vivimos, lo que mostramos y lo que ocultamos. Cuando Franz Cromer aparece, no es solo el matón del barrio, es el primer mensajero del caos. Lo obliga a mentir, a temer, a vivir en secreto, y eso no solo lo perturba, lo trastoca, porque lo enfrenta a esa parte suya que no es la luminosa, esa parte que no cabe en el molde que su familia le dio. Yo pertenecía a la luz, a la claridad, a los rostros amables y a las manos limpias, pero algo oscuro me había tocado y ahora estaba en mí. Y en ese choque empieza la historia real, porque Demian no es un libro sobre lo que pasa afuera, es un viaje al interior. Cuando aparece Demian, no es un personaje más, es casi un arquetipo. Es ese amigo que parece saber más que tú, que te incomoda con su claridad, que no juzga, pero tampoco se deja llevar por lo que la mayoría cree. Uno de esos momentos más poderosos es cuando Demian reinterpreta la historia de Caín. Lo que para todos era la historia del primer asesino, para él se vuelve otra cosa. Según Demian, Caín era diferente. Tenía una marca no porque fuera maldito, sino porque era fuerte, único y distinto, y lo mataron por eso. La señal que Caín llevaba en la frente era, quizá, la marca de un elegido. Esta interpretación lo cambia todo, porque nos obliga a preguntarnos, ¿y si muchas de las personas que fueron condenadas por la historia lo fueron simplemente por no encajar en lo que se consideraba correcto? ¿Y si lo que llamamos pecado es en realidad una señal de que estamos vivos, despiertos o buscando algo propio? Y aquí está la bomba que lanza el libro. La historia la cuentan los vencedores, los del molde. Lo que no encaja lo llaman herejía, locura, peligro. Demian no solo le dice esto a Sinclair, se lo dice al lector, lo sacude, le planta una duda que no se puede sacar fácil. Esta reflexión sobre Caín es una bomba que estalla dentro del lector, porque redefine nuestra forma de ver la historia, la moral, incluso la religión. Nos hace pensar que cuántos Caínes hemos juzgado, marginado o condenado simplemente porque eran diferentes, porque no se ajustaban al molde. Y cuántas veces nosotros mismos hemos intentado ocultar nuestra marca, nuestra diferencia, por miedo a ser rechazados. Demian no nos pide que seamos como Caín, pero sí que dejemos de temerle a la diferencia, al juicio o al conflicto interior, que lo miremos de frente. Cuando Sinclair se aleja de Demian por un tiempo y comienza a experimentar con el arte, con el alcohol, con la soledad, empieza a acercarse a algo que no se puede nombrar, y entonces aparece una idea, Abraxas, un dios que representa lo divino y lo demoníaco al mismo tiempo, que une lo que normalmente separamos, lo que son el bien y el mal, la luz y la sombra. Abraxas es el dios que une a Dios y al diablo, que contiene en sí mismo el mundo de la luz y de las tinieblas. Este símbolo es brutal porque nos dice que la verdadera espiritualidad no está en negar la sombra, sino en integrarla, que no se trata de elegir un bando, sino de reconocer que somos ambos, que dentro de nosotros vive tanto lo sagrado como lo profano, y que solo al aceptar esa dualidad podemos empezar a ser auténticos. Es como si el libro nos dijera, deja de tratar de ser puro o deja de fingir que eres solo bondad, mírate completo.
y ahí empieza el verdadero crecimiento. Pistorius es un organista, un buscador, un esotérico, pero más que un maestro es un espejo. Alguien que acompaña a Sinclair en el camino hacia la comprensión de sí mismo, pero que también tiene sus límites. Pistorius representa ese momento en el que el conocimiento ya no basta, en el que se necesita algo más visceral, más vivencial. Y ahí aparece Eva, la madre de Demian, y no es una madre común, es una figura arquetípica, casi mística, que representa la aceptación total. Es la energía femenina en su forma más pura y más simbólica. Cuando Sinclair la conoce, no está simplemente enamorado, está fascinado, rendido, casi poseído por una fuerza que lo invita a completarse. Su mirada me envolvía como si siempre hubiera sabido quién era yo. Eva representa la fusión de lo espiritual y lo humano. Esa madre, pero también amante simbólica, guía y destino, y su presencia marca un antes y un después, porque a partir de ella, Sinclair ya no está huyendo de su sombra, la empieza a abrazar. Todo el viaje de Sinclair es un camino hacia la individualización, como lo llamaría Jung, es decir, hacia el convertirse en sí mismo, no en lo que sus padres querían, no en lo que la sociedad dictaba, sino en esa mezcla única de luz y oscuridad, de deseo y miedo y de certeza y duda. Y eso tiene un precio, porque al romper el molde hay que enfrentar el vacío, el rechazo, la soledad, pero también se abre una puerta a lo real, a lo propio, a lo libre. Yo quería tan solo intentar vivir lo que tendía a brotar espontáneamente de mí. ¿Por qué había en mí de serme tan difícil? Sinclair ya no quiere encajar, quiere ser, y ser en este mundo no es barato. El cierre de la novela nos lleva a un escenario bélico, la guerra, como símbolo de una transformación inevitable, de una destrucción necesaria para el renacimiento. Demian, herido, le habla a Sinclair, de un modo casi profético. Le transmite que ya no necesita verlo con los ojos, que ahora lo llevará adentro, porque lo que Demian representa, esa conciencia, esa ruptura con el molde, esa libertad interior, ya ha germinado en él. Si alguna vez necesitas de mí, ya no tienes que buscarme, siempre estaré en ti. La guerra no es solo la de las naciones, es la interna. Es el momento en que todo colapsa para que algo nuevo pueda surgir. Y eso es lo que Demian propone, un colapso del yo falso, del yo domesticado, para dar paso al yo auténtico. Y esa es la verdadera victoria, no la del ejército, sino la del alma que ha decidido despertar. Demian no es una novela más, es una llave, una grieta, un espejo. Te incomoda porque te muestra lo que no quieres ver, pero también te recuerda que puedes ser más de lo que te enseñaron, que puedes pensar diferente, sentir diferente, vivir diferente. No se trata de seguir a Demian, se trata de reconocer que el Demian que buscas ya está dentro de ti. Y así Demian no termina, más bien germina, porque este libro no cierra con respuestas sino con una semilla, una que incomoda, que fermenta en lo más profundo y que uno se atreve a regarla con preguntas incómodas, con experiencias sinceras y con silencio, florece. Florece en una forma distinta de ver el mundo, pero sobre todo de vernos a nosotros mismos. Quizá por eso Hess decía que toda vida verdadera es un encuentro con uno mismo, porque al final lo que llamamos destino no es otra cosa que una decisión escondida que ya habíamos tomado antes de darnos cuenta. Esto fue un recorrido por Demian desde un simbolismo, sus heridas y su renacer. Un viaje que no pide que lo entiendas, sino que lo sientas. Y si llegaste hasta aquí, ya no saliste ileso. Si este video te dejó pensando, aunque sea un poco, considera suscribirte. Aquí hablamos de lo que no se suele decir en voz alta. Y si ya estás dentro de esta comunidad, comparte este video con alguien que sientas que ya está despertando.
Nos vemos en el próximo video, donde quizás también tomemos algo que ya estaba dentro de ti. Esto es Detrás de lo Obvio. Yo soy Hans Mariscal. Nos vemos pronto. Bye.